Bendiciones a todos. Hoy en Defensa de la Fe vamos a hablar en contra de otro viento doctrinal, de otra herejía que ha surgido desde los años 80 hasta ahora. Este tema tiene que ver con los famosos mantos, en especial el manto profético, que es el más famoso y más conocido, y también es conocido como manto apostólico, manto sacerdotal. Otros le llaman manto pastoral, bueno, en fin, mantos y más mantos. Esta herejía, como ya dije anteriormente, no es nueva, surgió a comienzos de los años 80 y con figuras públicas, entre comillas, cristianas, como Benny Hinn y entre otros. Pero debemos tener en cuenta la precaución que Dios nos hace a través de la Escritura. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ese es efectivamente el plan de Satanás. Tomar esta doctrina de demonios y enceguecer la conciencia de muchos cristianos, embotar el conocimiento, entenebrecer los sentidos, al predicar falacias como la de los famosos mantos que vamos a tocar a continuación. Pero ¿cómo comienza todo esto? Todo esto comienza con un pseudo apóstol o pseudo profeta que prácticamente se convierte como el vicario de Cristo en la tierra para los católicos y ya es transferido en estas iglesias como el ungido de Dios. Todo empieza con el supuesto ungido de Dios, con el supuesto apóstol, teniendo una supuesta revelación. Revelaciones como el Señor me dijo. Miremos el siguiente video. Yo estaba ahí y el Señor me dijo, llámalo, porque él está loco por los milagros. Yo me dijo, es un loco de milagros, él sueña con milagros. Es así. Como vimos en este video anterior, se empieza con un juego de emociones, a jugar con las emociones tanto de la persona que el pseudo apóstol está profetizando como hacia el pueblo incauto. Se le llama y se le dice, el Señor me dijo que yo veo que estás locos por los milagros. Pero wow, uno se pone a pensar, ¿cómo así que una persona debe estar loco por ir tras de los milagros? Si la Escritura me dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y haremos esto y esto y esto. Pero las señales nos siguen a nosotros como creyentes. Los creyentes nos siguen los milagros. Pero entonces, ¿por qué se juega con las emociones? Para poder llamar la atención de aquellas personas y cauterizar su conciencia. Tristemente está pasando. Y es ahí, tras del engaño de los incautos, donde comienza el show, porque todo esto es completamente un show. Ahí vamos a ver en el siguiente video cuál es la trama de este show. Pastor, él es miembro tuyo. Con tu permiso, lo paso sobre tu pastorado. La autoridad apostólica lo hago. Tienes un evangelista aquí. Lo que viniste a buscar, te lo llevas, hijo. Pero mira a tu pastor y le estaré sujeto a ti. Estaré contigo. Dios te va a comenzar a usar como siempre soñaste, hijo. Pero nunca te olvides que no eres tú. Es la cobertura que vas a tener.
que viniste a buscar, te lo llevas. Este traje no es traje, es el manto que viniste a buscar. Ya de acuerdo a este video, podemos notar 4 blasfemias que se dan de la boca de este individuo, de este pseudo apóstol. La primera blasfemia es la autoridad apostólica, que le dice el Señor al pastor del predicador. Puedo pasar sobre la autoridad apostólica, bueno, como si hubiera una especie como de rango entre un apóstol y un pastor, o un apóstol y un predicador, donde ¿qué base bíblica tienen ellos para justificar este acto? O justificar esta doctrina, o esta blasfemia. No tiene ninguna, antes al contrario, están quebrantando la palabra allí en Lucas, capítulo 22, versículos del 24 al 26. Porque la escritura nos narra cómo Jesús, al ver la gran disputa que tenían los discípulos sobre quién sería el mayor, los reúne y luego les dice: hey, los que se enseñorean de las naciones tienen autoridad sobre ellas y son llamados bienhechores, pero eso no será así entre vosotros, porque el que quiera ser mayor entre vosotros será como el más joven y como el que sirve. O sea que en Cristo Jesús no existe esa clase de rivalidad de rangos, de quién es mayor, de quién es menor, a quién me sujeto, como se hacía en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Lo que sucede ahora es que estos pseudoapóstoles toman conceptos del antiguo y los trasladan al nuevo, lo cual es totalmente un error, una herejía. No estamos viviendo bajo el antiguo pacto. Ahora en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita. Todos somos uno, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y somos uno, como cuerpo de Cristo. Cada persona tiene un rol fundamental, un papel fundamental. Nadie es más que nadie. Segunda blasfemia que vimos en el video era que estaba a ser sujeto a los pastores o a su pastor para recibir. Le dice al joven: tienes que estar sujeto a tu pastor para recibir la autoridad, el manto o el ministerio. Se está quebrantándole de nuevo la palabra. Porque en 1 Corintios capítulo 12 me dice a mí la escritura que los ministerios son entregados por Jesucristo, nuestro Señor. Los dones son entregados por el Espíritu Santo a la iglesia y las operaciones por el Padre. Hay un orden, pero en ese orden no entra el supuesto jefe, el pastor, el apóstol, como se le quiera llamar. Esa clase de sometimiento no es bíblico. Sometimiento para recibir es totalmente antibíblico. Además, la escritura me dice a mí en Efesios capítulo 4, versículo 11, que los ministerios son entregados por Jesucristo y Él entrega el ministerio conforme a la capacidad de que posee cualquier individuo. O sea que cualquier persona no tiene control ni aún sobre los dones del Espíritu Santo, porque Él reparte en particular a cada cual como Él quiere. Bueno, la tercera blasfemia que vi en el video es acerca de la cobertura. Yo pensé que el individuo le iba a decir al joven predicador, el supuesto apóstol, le iba a decir al predicador, cuando le dice: no eres tú, yo pensé que le iba a decir: wow, le iba a decir que es Dios. No le dice: no eres tú quien va a hacer los milagros, es la cobertura que está sobre ti. Y yo me puse a pensar: wow, pensé que iba a decir algo sensato cuando sale con una blasfemia de estas. Empeora la situación. No existe ninguna cobertura. La cobertura, ¿de dónde sacan esta clase de doctrinas de cobertura? Es más, la iglesia de Cristo es una sola. La iglesia de Cristo no son 4 paredes o una denominación específica. La iglesia de Cristo es la cual Él compró con su sangre. La iglesia de Cristo es aquellas personas que han sido redimidas con la sangre del Cordero. La iglesia de Cristo son aquellas personas que han entrado al redil de Dios, no a través de una denominación o una congregación, sino a través, y lo repito, a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, a través de Él. Entonces, Él compró su iglesia con sangre. Ninguna denominación va a decir: oh, yo tengo la cobertura. Si tú estás bajo mi cobertura, tendrás milagros. Si tú estás bajo mi cobertura, serás un predicador. Si estás bajo mi cobertura, serás un pastor. Si estás bajo mi cobertura, serás llamado apóstol. No, Señor, eso no existe en la Biblia. Esa clase de clasificaciones y divisiones son totalmente antibíblicas. Que prueben con la Biblia la supuesta cobertura espiritual de que están hablando.
Y lo tercero que me llamó más la curiosidad es el traje. Creen que el traje, la chaqueta del apóstol, creen que es el tipo del manto espiritual, o la simbología del manto espiritual. O sea, se quita la chaqueta y cree que la chaqueta es el manto espiritual que va a transferirlo a otra persona. Pero esta es otra modalidad, porque esto no es nuevo. Esto ya lo hacía Benny Hinn, hasta golpeaba a la gente con su chaqueta, con su supuesto manto. Entonces cree que la chaqueta es el manto del antiguo pacto. Y esto es una contradicción totalmente bíblica. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento sí existía un manto para todos, judíos como para orientales. Aún todavía los árabes utilizan un manto para cubrirse la cabeza. El manto judío era llamado talit, que aún hasta ahora lo utilizan los judíos para sus oraciones, para los entierros, para los funerales, bueno, para muchas diversas funciones religiosas. Todavía lo utilizan los judíos, utilizan el talit. Y utilizan unos flecos llamados los tzitzit. Esos tzitzit eran representaciones de los 613 mandamientos contenidos en la Torá. Ellos representaban su obediencia a la Torá a través de su talit, de su manto. Así que estos pseudo profetas, los pseudo apóstoles, entrelazan el talit judío con un supuesto talit o manto espiritual que no existe en la Escritura, que no existe en el Nuevo Testamento, no existe para nada. Lo que ellos se pegan al ver, o el texto en que ellos más enfatizan, o la experiencia en que ellos más enfatizan, es la experiencia de Elías y Eliseo. Sabemos que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, Elías echa su manto sobre Eliseo después de que estaba ayuntando con los bueyes, y ahí es donde lo llama. Después camina por ciertos años, por cierto periodo de tiempo. Eliseo camina detrás de Elías, sujeto a Elías, que recordemos, estamos en el Antiguo Testamento, sujeto a Elías por cierto tiempo. Después, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, vemos que Eliseo le pide una doble porción del Espíritu a Elías, y Elías le dice, bueno, si tú me vienes cuando fuere arrebatado te será hecho, pero cosa difícil has pedido. Después de que Elías es arrebatado, Eliseo recibe la doble porción del Espíritu, recoge el manto y divide las aguas. La confusión de ellos es que ellos creen que el manto es la representación de la doble porción del Espíritu hacia Eliseo. No, Eliseo no recibió la doble porción a través del manto, porque si vemos que Elías le dice a Eliseo, si me vieres cuando fuera arrebatado te será hecho, no dice si tú recoges el manto te será hecho, primero que todo, para aclarar la situación. Segundo, si vamos a analizar el contexto de esta experiencia, podemos entender que Elías representa el antiguo pacto y Eliseo representa el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Que cuando Elías es arrebatado al cielo, representando a Jesús, siendo alzado después de su resurrección, la iglesia recibe el Espíritu Santo, que eso fue efectivamente lo que se dio en el Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. O sea que, viendo el contexto, de una forma de interpretación simbólica, podemos analizarlo de esta forma, pero ellos lo toman de una manera diferente. ¿Cómo lo toma un pseudoapóstol este pasaje? Lo toma como si el apóstol o pseudoapóstol o pseudoprofeta fuese Elías. Y hace de cuenta que el manto es la unción que tienen ellos para hacer milagros y cuantas payasadas se les provoque a multitudes. Creen que esa unción, supuesta unción, es el manto espiritual. Y creen que Eliseo es el hijo espiritual de ellos, entre comillas, hijo espiritual. Y que ellos van a transferir su manto a ese hijo espiritual. Lo cual es una completa blasfemia. Porque en la escritura no vemos a Pedro transfiriendo un manto a un hijo espiritual, o Juan, a Policarpo, que se congregaba en la iglesia de Esmirna. Juan, el apóstol, nunca le dio un manto espiritual a Policarpo. Un ejemplo. O sucesivamente. Pero, ¿qué se da a entender aquí? ¿Qué da a entender esta herejía aquí? Que
la supuesta sucesión apostólica o la supuesta sucesión a través de los mantos está contaminando toda la iglesia. No podemos formar doctrina de un versículo. Ningún cristiano, ningún pastor puede formar doctrina de un versículo o doctrina de una experiencia en particular del Antiguo Testamento. Porque la Escritura me dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo el Antiguo Testamento está puesto como ejemplo. Son representaciones simbólicas. Ahora no hay ningún manto espiritual volando en el aire y hay millones de mantos volando en el aire esperando acampar sobre cierta persona en particular. No, Dios reparte su espíritu como Él quiere y Él no da por medida. O sea que ninguna persona se puede jactar de decir que tiene un supuesto manto. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios te da de su Santo Espíritu, te sella con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra iglesia. Te sella con el Espíritu Santo y luego te va llenando paulatinamente a través de tu Santo Espíritu. Pero no existe ningún supuesto manto místico y superficial volando en el aire esperando arribar sobre un supuesto apóstol o supuesto profeta. Miremos el siguiente video. When I saw the mantle, it was something like this. It was live. It was something like live, and it has many colors. And I said to the Lord, what is that? He said to me, the colors represent multi-favors. Smile. The Lord said to me, this mantle represents multi-favors, meaning favor in business, access in government, access in the job, access in education, access in music, access in arts, access. This represents many things. Say, God, today I receive what there is in this new mantle. I receive this new mantle. Bueno, ya todos ustedes conocen a este famoso hereje, este blasfemo, falso profeta de Guillermo Maldonado. Después de ver este video, que la cual para una persona que ama la palabra es desagradable escuchar a un individuo como estos. Y no les sorprenda que yo hable con nombre propio, porque el mismo apóstol Pablo hablaba con nombre propio cuando habló de Alejandro el Calderero. También Juan, el apóstol Juan, habló de Diótrefes, aquí en tercera de Juan, el único capítulo que tiene, versículo 9. Hablaron con nombre propio. O sea que yo tengo la autoridad bíblica de hablar con nombre propio de este blasfemo. No me voy en contra del individuo en sí, de que Dios tenga misericordia, pero el viento doctrinal que está propagando este video no tiene magnitudes. En este video vemos que habla de un nuevo manto, que Dios le reveló un manto de colores como la representación del manto. Yo creo que está representando el manto de José cuando su padre Jacob se lo regaló. Creo que él está tratando de decir que ya Dios le reveló un supuesto manto y que ese manto representa muchas cosas, que cada color representa muchas cosas, porque el manto representa muchas cosas del gobierno, lo que la gente quiere. Tú sabes que a todo falso profeta siempre quiere hablar lo que la gente quiere oír, endulzar el oído del oyente, siempre quiere endulzar el oído del oyente. Pero la palabra de Dios nos dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falso apóstol nunca se va a disfrazar y te va a decir: yo soy falso apóstol, que estoy predicando mentira. Siempre se va a presentar como una persona de justicia, como un apóstol de Jesucristo. Así como el ejemplo, ¿no? Satanás se disfraza como ángel de luz. Y para engañar si puede posible a unos escogidos. Porque esa es la meta primordial del diablo y sus demonios. Engañar a los escogidos de Dios utilizando payasos como Guillermo Maldonado. Payasos, como puppets, lo utilizan.
Pero eso es por la ambición del dinero. Yo creo que hay algo de por medio. Una persona que ama la palabra sabe que eso, sabe distinguir lo que es mentira y lo que es verdad. La Biblia dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. La misión de uno es escudriñar. Así como los discípulos de Berea. Ahí en Hechos capítulo 16 y 17. Dice que los de Berea analizaban cada palabra que salía de la boca del apóstol Pablo, de si esto era cierto o era mentira. De la misma forma, tristemente mucho pueblo cristiano come todo lo que se le tira. Yo personalmente creo que somos ovejas, que merecemos comer buen pasto, que merecemos comer palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como ovejas que somos, necesitamos comer buen pasto, que un pastor nos dé buen pasto. Nosotros no somos cerdos. El cerdo come todo lo que se le tira al piso. Y una particularidad de un cerdo es que nunca puede mirar hacia arriba, siempre es mirando hacia abajo, comiendo todo lo que se le tire del piso. Una oveja no, somos ovejas, merecemos comer buen pasto. Pero cuando vemos blasfemos, como este individuo de Maldonado, predicar blasfemias como esta, nos sorprendemos y nos quedamos, muchas personas se quedan calladas, pero no hay que quedarse callado ante la mentira. Ante la mentira tenemos que decirle lo que es, y a la persona por nombre propio y doctrina propia decirle lo que es, que pague. Una particularidad entonces que también tiene el enemigo a través de sus falsos apóstoles y sus falsos profetas es que la misión de él, como es disfrazarse de ángel de luz, es atacar desde adentro de la iglesia. Por eso es que le ha funcionado tanto a él su plan, porque está atacando a los cristianos desde adentro, no desde afuera, como antes lo hacía con el Imperio Romano, crucificando cristianos. Entre más los crucificaban, más se multiplicaban los cristianos. Pero ahora le ha cambiado de estrategia, ahora está atacando desde adentro. Pues que dice la palabra de Dios, que nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraran por las mismas puertas de Jerusalén. Eso está en Lamentaciones 4:12, o sea que el diablo siempre le ha funcionado mejor ese plan, atacar desde adentro a una congregación. ¿Cuál es el mensaje aquí? Pueblo de Dios, no comamos cuento, comamos palabra de Dios. Escudriñemos la Biblia, escudriñemos la palabra, porque ahí hallaremos palabras de vida, palabras de vida eterna, ahí hallaremos alimento espiritual y hallaremos a Jesucristo mismo, porque Jesús es el verbo de Dios, es la palabra hecha carne. Ahora miremos este otro blasfemo. Quiero que presten atención. Yo estuve en Nigeria hace unos días atrás y Dios me llevó, no se sienten, por favor. Dios me llevó con unos hombres de Dios allá y fui a hacer un acto profético. El hombre que Dios más ha usado en la tierra se llamó Benson Idahosa. Y la mujer que Dios más ha usado en todo el planeta se llamó María Gudgureter. Y fui a Nigeria, a la tumba donde están los restos de Benson Idahosa. No fui a recibir unción de los huesos de nadie. Fui a poner una demanda porque ese manto se fue a la tumba y alguien tenía que levantarlo. Y fui a la tumba de María Gudgureter. Y mientras estaba allí reclamando aquello, oí la voz de Dios. Y Dios me habló en aquel lugar. Y fui a la tumba de David Livingstone en Inglaterra. Y fui a donde mataron a Julio César Ruibal en Colombia. Y recuerdo que mientras estaba en esos 4 lugares, Dios me habló y me dijo: lo que estás haciendo te lo estoy entregando por el proceso que has vivido y la madurez de carácter que tienes. Sin embargo, el manto de María Gudgureter no es tuyo. Lo estás levantando para alguien en una nación. Esa mujer mirará a los muertos levantarse y mirará a los ciegos pararse, mirará el fuego y mirará la gloria que nunca antes se había visto. Jesus, my King. El Espíritu de Dios está en este lugar. The Holy Spirit is here.
Después de ver este video solamente me quedan dos preguntas. ¿Cómo se le ocurre a este individuo pararse en un púlpito y predicar semejante bestialidades? De ir a la tumba de 4 individuos que supuestamente eran ungidos. Supuestamente eran super ungidos, los más usados por Dios. Y la otra pregunta es que ¿por qué le pide y le reclama a Dios o a los muertos acerca de un manto que no existe? Entonces, ¿hasta dónde llega la ignorancia del pueblo de Dios? A veces. Por eso es que nosotros tenemos que adquirir conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Todo el mundo se sabe, o sea, 4 o 6 de memoria. Pero, ¿qué pasa? Adquiramos el conocimiento para que no se dejen engañar, no nos dejemos engañar por sujetos como este. Este tipo, al ir a esas tumbas, se está convirtiendo en un agorero. Y eso es lo que se está llenando los púlpitos cristianos ahora en día. Se está llenando de adivinos y de agoreros. ¿De adivinos por qué? Cada persona que entra a la iglesia a imponerle manos y a profetizarle. Que así dice el Señor, bla, bla, bla. No se ponga a profetizar ni imponerle manos a toda persona recién llegada a la iglesia, a menos de que Dios lo dirija. Y si Dios te dirige, no lo va a hacer en público. Si Dios lo dirige, puede hacerlo en privado. Vaya a la casa de Él. Si Dios te habló a una profecía de otra persona. Porque yo creo en el don de profecía. Si Dios te habló una palabra profética a otra persona, pues no tiene que ser delante de 4,000 personas y formar un espectáculo. No, Dios es un Dios inteligente. Dios no va a hacer una cosa de esas para elevar el orgullo, el ego de alguien. Si Dios de verdad te dio una palabra profética a ti, ve y háblale. Pero te voy a decir lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19. Dice que tenemos la Biblia, es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. O sea que tenemos la Biblia. Yo no necesito que una persona me diga profecía, así dice Dios. No, ahí está la Biblia. Léele un versículo, dile a esa persona, mira, así dice Dios. La Biblia dice así. La Biblia dice de esta forma. La Biblia dice esto. Utiliza la palabra. No utilices adivinaciones. Que Dios me dijo que tú mañana ibas a predicar en tal parque o que tú vas a hacer yo no sé quién. Siempre la profecía trae como un dulce, jugar con las emociones, con los sentimientos. Todo es como una adivinación. Han convertido los cultos como sitios de adivinación, sitios de agoreros. Y ahora este payaso llega a las tumbas de los muertos a reclamar un manto que no existe. Y luego dice que Dios me dijo, lo que dice este individuo, que Dios me dijo que el manto lo cogiera y se lo entregara y se lo entrega a una mujer que está por ahí, ni sé quién es esa mujer, no que la congregación la conocerá. Prácticamente todo queda como en un club, se lo entrega a su mejor amiga, quién sabe, o a su misma esposa. Esto se está formando un show, esto es un show. Dios no actúa en medio de los shows, en medio de esa emoción, esa euforia, y todo el mundo amén. Nunca digan amén a lo que no es bíblico. Nunca le digan amén a una persona que está predicando en contra de las escrituras. Lo que es en contra de la Biblia es en contra de la Biblia, a la ley y al testimonio. Y si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea que estas personas, este individuo que fue a las tumbas, la confusión de él, y lo que creo yo, que la confusión de él es el pasaje en que un muerto toca los huesos de Eliseo y luego ese muerto resucita y se para. Después de que una compañía de marianitas, ¿no?, dejan caer un muerto sobre Eliseo. Una compañía judía deja caer los muertos sobre los huesos de Eliseo. Esta persona resucita y camina, ¿ya? Entonces ellos creen que es lo mismo, que la unción se puede transmitir aún hasta en los huesos. Esto se le metió también Benny Hinn cuando fue a la tumba de Catherine Kuhlman, que no quiero entrar en detalle, pero este blasfemo dice que después de ir allá recibió la unción. Se está formando de nuevo doctrina de una experiencia, de un versículo, que no tiene nada de correlación. Dios de ninguna manera transfiere unción a través de unos huesos de un muerto. Esto es adivinación, esto son agoreros. Y como dice la palabra en Isaías 2:6, que hay gente que se convierte como un filisteo. Ahí dice la palabra en Isaías 2:6 que hasta los filisteos eran conocidos como agoreros. Se convierten en adivinos, en agoreros, en encantadores. Bueno, en lo que la iglesia está convirtiendo, se está satanizando el pueblo de Dios. Por eso, el mensaje de hoy y el mensaje que quiero transmitir en el día de hoy es: no comamos cuento, comamos palabra de Dios.
Y para terminar, quisiera regalarles este video de este otro payaso, no le puede llamar a más que así se llama el profeta, de este otro payaso predicando sobre el supuesto manto que no existe. Vean el siguiente video. Tendré yo de ver cosas grandes. Yo estoy pendiente al manto. Los caballos no me asombran. Los caras de fuego no me asombran. Bastante tiempo voy a tener. Yo lo que quiero es el manto. Porque si tú tienes el manto, tú tienes la manifestación. Si tienes el manto, tú vas a causar lo sobrenatural. Si tienes el manto, tú vas a andar en los milagros creativos de Dios. Porque él sabía que si yo agarro el manto, la manifestación la voy a volver a ver, la voy a volver a manifestar. Dios irá conmigo. Hay algo más grande que una manifestación y se llama Jehová, el Dios del manto, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Abraham. Y si yo tengo a ese, yo tengo los caballos de fuego. Y si yo tengo a ese, yo tengo en mi examen y lo voy a pasar y me voy a graduar y el manto será mío. Ese diploma tiene que caer en mis manos. Ese diploma tiene que ser. Bueno, después de ver este payaso con este show, jugando las emociones y todo el mundo diciendo amén, después de ver este pseudo profeta, este pseudo predicador, o este falso predicador, quisiera regalarle el texto de Judas, el único capítulo que tiene, ¿no? 1:3, que nos dice la escritura que debemos contender ardientemente por la fe. Esa fe que fue dada una vez a los santos. O sea que tú y yo estamos llamados a contender ardientemente por la fe. No es ningún pecado, no tengas temor. Nadie se puede creer ungido. Cuando tú crees en Jesucristo, tú eres ya un ungido de Dios. Todos somos ungidos en Cristo Jesús, después de que creamos. Si una persona, o pastor o apóstol, ya lo digo de nuevo, así como lo dije en el video anterior, se cree un ungido intocable, está quebrantando la palabra. Tienes autoridad bíblica, tienes respaldo bíblico para llamarle la atención y decirle, no Señor. Cada vez que tú crees en Cristo Jesús, toda persona que cree en Cristo, que acepta a Cristo, que entra en el redil del pueblo de Dios, es un ungido. O sea que quisiera que contendieras ardientemente por la fe y contendieras ardientemente por aquella doctrina, sana doctrina, que está contenida en la palabra de Dios. Lee la Biblia, lee la palabra, acepta a Jesucristo si no lo has aceptado y tenlo en tu corazón. Y si tienes ya a Cristo Jesús, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios te bendiga y hasta un próximo video.